Hola, ¿qué tal mis lobos de guerra? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo derrotar al Capitán Flint sin morir en el intento. Sé perfectamente que a muchos jugadores que van empezando en Borderlands 2 se les complica bastante esta zona. Así que en este walkthrough comentado vamos a hacer la misión El mejor esbirro del mundo, donde tendremos que escoltar a nuestro pana Claptrap directo a su barco. Pero ojo, con dos reglas fundamentales. Cero farming de armas legendarias. Vamos a usar únicamente el equipo básico que el mismo juego nos va soltando en el camino, y sin morir ni una sola vez. Una estrategia realista, limpia y paso a paso para que cualquiera de ustedes lo pueda superar a la primera. Así que pónganse cómodos que empezamos. Algo que tienes que tener en cuenta es que tú tienes que viajar con todas las armas en tu inventario, ya que en el camino los enemigos y los cofres te proporcionarán escudos, armas, entre otras cosas. Como sabrán la gran mayoría de jugadores, en este juego los jefes, los cofres y las tiendas te darán armas especiales, como las legendarias, efervescentes u otras. Sin embargo, la probabilidad de que recibas este tipo de armas a la primera es muy pequeña. Además, como en este walkthrough, dichas armas especiales no las voy a usar. Algo en especial de estos escenarios es que cuando elimines a todos los enemigos seguirán apareciendo más, algo así como oleadas. Así que mucho cuidado, tal y como casi me confío y lo pierdo todo. No creo. Los bandidos acabarán antes contigo. A mí me ha ido bastante bien. Acabo de comprarme un pony de diamantes porque soy rico. Ya sabes, eso mola. ¿Vale? Adiós. Algunos enemigos te lanzarán bombas que explotan en un tiempo determinado, pero hay otros que son muy molestos, que te lanzarán bombas que te explotan prácticamente en la cara, así que tengan mucho cuidado con ellos. Tampoco se olviden de que hasta las cajas pequeñas hay desde munición para sus armas hasta dinero para comprar tanto curas como balas. Estas también se encuentran en las máquinas expendedoras que están repartidas por todo el juego. Suena inmaduro. A lo mejor... ¿semental del culo? Eso es aún peor. Tendré que... Como ven, ya subí al nivel 6 y aquí se me desbloquearán las primeras habilidades del personaje, las cuales iré mejorando con el pasar de las partidas. Algo que te recomiendo es ir acumulando puntos de experiencia en la habilidad titilar, que está en la rama de cataclismo. Esto nos ayudará a provocar más rápido los efectos elementales de las armas, como corrosión, electricidad y slag, haciendo que en cada pelea sea más fácil derrotar a los enemigos. Como les dije, en este tipo de baúles encontrarán armas, aunque aquí solo me salieron escudos. En otro tipo de baúles, o los llamados cofres, habrán armas o escudos especiales, ya sean legendarias u otros, pero la probabilidad de legendarias es muy baja. Algo que también es muy frustrante en este juego es que cuando lanzas una granada, esta se va de largo y al explotar no les hace daño a los enemigos. Es algo molesto, pero a la vez emocionante, ya que algunas granadas harán cosas muy locas dependiendo del nombre del modificador. Otra cosa que me molesta de algunos enemigos es que cuando te dejan a punto de morir, como a mí, que me dejan en estado lucha por tu vida, estos enemigos huyen y se esconden para que al final mueras estrepitosamente. Pero bueno, de puro milagro sobreviví. Al abrir la puerta Claptrap no saldrán dos enemigos con granadas. Aquí tendrás que acabar con ellos antes de que lleguen a tu posición, ya que si se ponen de frente explotarán dejándote sin escudos y con muy poca vida. Es una escultura ni nada parecido. Es un caballo de verdad que resulta estar hecho de... Mejor lo llamo y ya está. En este pequeño escenario se presenta quizás el enemigo más molesto, Boom y su hermano Bam. Este enemigo manejará un gran cañón que te aniquilará si te quedas quieto. Una forma muy sencilla de eliminarlo es posicionándote al lado de esa gran arma y dispararle repetidamente hasta que caiga, teniendo mucho cuidado de que el hermano no te dé con la escopeta y te deje vendido. Por suerte a mí no me atacó.
Cuando venzas a este enemigo, él saltará hacia un lado, que afortunadamente se quedó bugueado para acabarlo rápidamente. Cuando lo derroto, recién aparece su hermano a querer eliminarme con su escopeta, pero justo cuando lo tengo en la mira, vienen más enemigos a molestar. No se preocupen, ya que estos enemigos son muy fáciles de vencer. Como pueden ver, me quedé sin munición, así que es cuando les digo, siempre guarden sus armas para emergencias como esta. Era de lo más espabilada, hasta que no se deja. Ahora está Ah, es igual. No, no, sí. Después de aniquilar a este enemigo, te soltará un modificador de granada que hará que tus granadas hagan cosas locas, tal y como dice Claptrap. Un modificador de granadas. Esas monadas cambian el comportamiento de tus granadas. Con el modificador adecuado, puedes arrojar granadas que peguen objetivo, escupan llamas o se dividan en un montón de granaditas. Son la caña. Y aquí es como les venía diciendo, los enemigos soltarán loot y alguno será legendario como este modificador. La probabilidad de que te suelte alguna de estas maravillas es muy baja, pero decido recogerlo para después guardarlo en la caja fuerte de Sanctuary, que es el punto de reunión para los protagonistas. Aunque después de que dispares a la puerta con este gran cañón, solo tienes que saltar y pasar de los enemigos, ya que no te harán ningún daño. Yo quería ganar más experiencia, así que me quedé a farmear un poco más, aunque fue muy poca. Algo muy importante, cuando luches contra estos enemigos, elimina primero a los que tienen armas y después a las aves, que se llaman Rak. Si no las aniquilas, ellas lo harán contigo y créeme que son muy molestas. Al acercarte a la puerta vendrán enemigos a atacarte. Yo lo que hago es siempre atacar al que tiene el arma. Esto, aunque parezca insignificante, influye mucho en que desde aquí los enemigos no sean tan pesados. Por otro lado, en este juego también puedes pasar de ellos para avanzar más rápido en la historia. Pero en las prácticas me di cuenta de que el RNG te juega en contra. Los enemigos te disparan con más precisión, haciendo que falles mucho. Así que sí o sí, tienes que limpiar el escenario dando disparos a la cabeza para librarte más fácilmente. Algo que hago es siempre examinar las armas que obtengo. Las armas con menos nivel del que tengo no me sirven, así que solo las vendo para comprar más munición o mejores armas en las tiendas. A esto me refería con el RNG. A veces los enemigos fallarán sus disparos, lo cual es beneficioso para que no nos maten tan rápido. Obviamente, al terminar esta pequeña sección tienes que revisar siempre los cofres, ya que te puede salir un arma muy buena. Tras limpiar el cofre, exploramos rápido los alrededores para recargar la munición de las armas principales. Regresamos a la ruta principal y revisamos esta caseta a la izquierda para rascar algo más de balas. Atentos a esta zona. Los enemigos aquí se mueven bastante y ajustar el tiro a la cabeza puede costar un poco si no dominas el apuntado. Mucho cuidado con los psicópatas que se abalanzan en cuerpo a cuerpo. Si se te pegan demasiado, te pueden dejar en rojo en un segundo. Para los que se quedan a distancia, el francotirador es la mejor opción, aunque la cadencia se lenta, el daño compensa la sobra. Limpiada la zona, recogemos el botín disponible y revisamos el baño. Administren bien el inventario para no saturarlos de basura antes del jefe. Avanzando por el mapa, abrimos este cofre para revisar el equipamiento antes de entrar al siguiente enfrentamiento. Para limpiar rápido este grupo, lanzamos una granada directo al barril elemental. La explosión en cadena eliminará a varios de golpe. Al hacer esto, vendrán los refuerzos. Enfócate en eliminar a los más cercanos primero.
En este punto alcanzamos el nivel 7 y mejoramos la habilidad de titilar. Úsenla constantemente para aislar y eliminar objetivos molestos. Al doblar a la izquierda encontrarán más suministros. En mi caso tomaré algunas armas y dejaremos lo demás para no llenar el inventario. Aprovechamos la máquina para vender todo lo que nos sirve. Recuerden que la granada legendaria la guardaremos en el alijo y no la usaremos en este walkthrough. Con el inventario limpio entramos a esta zona. Los enemigos tomarán la posición alta de la casa para disparar desde arriba. Prioricen a los enanos con escopeta. A corta distancia hacen muchísimo daño y pueden romperles el escudo de un solo disparo. Atención con los enanos psicópatas. Intentarán lanzarte granadas desde el inicio. Acaba con ellos rápidamente antes de que completen la animación de lanzamiento o te causarán bastante daño. Justo debajo de la altura del puente suele quedarse un enemigo escondido buscando un ángulo a ciegas. Avanza con cuidado buscando en la zona baja y elimínalo de inmediato para que no te flanquee más adelante. Esta zona requiere precisión. Los enanos aquí tienen mejor puntería y se mezclan atacantes a distancia con enanos que te lanzan a cuchillos. Si juegas con Maya, aprovecha la fijación de fase en el enemigo más peligroso para inmovilizarlo y rematarlo sin riesgo. ¡Alto! ¡Ay! ¡Dios! No tenéis por qué tenerme. ¿Podemos hablarlo, no? Venga, lo haré yo. Tras abatirlo, limpia el suelo, revisa siempre los cadáveres y el entorno cercano. El dinero, la munición y las armas que sueltan son vitales en estas primeras zonas. Avanza por este camino hasta el cofre pequeño. Cruza el puente y recoge los contenedores del suelo. Son recursos prácticamente regalados que te darán ventaja. Acto seguido, reencuéntrate con Claptrap para continuar la ruta. El problema es seguir haciéndolo, ¿no? La verdad es que ahora que lo he dicho todo, creo que en este caso tenéis razón. Pegad cuanto queráis. Al doblar a la derecha verás al grupo atacando al robot. No pierdas tiempo disparando uno a uno. Arroja una granada al centro para eliminar al grupo de golpe. Si alguno sobrevive, mantén la calma y remátalo en la cabeza. ¡Chúpate esa, Flint! Mi nuevo esbirro es un cabronazo. La densidad de enemigos aumenta aquí. En lugar de correr al centro de la arena, usa la cobertura lateral. La clave es asomarte, disparar ráfagas cortas y volver a cubrirte para recargar o dejar que el escudo se regenere. ¿Qué te parece? Ya no bailamos. Forzar a los enemigos a avanzar hacia tu línea de visión es la forma más segura de eliminarlos sin arriesgar la vida en este mapa temprano. ¿Qué? Limpia la primera oleada, reabastece toda la munición que veas en la zona y regresa con Claptrap para activar el siguiente grupo, que vendrá con más blindaje y agresividad.
Una vez que Claptrap nos abra el camino, comenzará la segunda oleada de enemigos. Ten en cuenta que estos rivales son mucho más precisos con sus disparos, así que la mejor estrategia para eliminarlos sin riesgo es volver a la posición exactamente en el mismo lugar de antes. Desde esta cobertura podremos controlar el mapa sin exponernos al fuego directo. En esta segunda parte, la regla principal es no darles respiro. Ten mucho cuidado con el enano en particular, ya que su objetivo es arrojarte granadas continuamente para obligarte a salir de tu cobertura. Quédate bien pegado a esta pared para reducir el daño al mínimo. Asómate con calma y ve eliminándolos uno a uno desde el borde. Una vez que hayas eliminado a todos los enemigos de la zona, tómate un momento para revisar detrás de estas cajas. Aquí vas a encontrar bastante munición y dinero que te vendrá muy bien. Con algo de suerte también te saldrá un arma adicional, aunque como ves en mi caso fue una basura común que no vale nada, pero sirve para venderla. Fantástico. Seguimos avanzando con Claptrap, pero no te vayas sin limpiar primero los contenedores del entorno. Revisa la caseta, la zona junto al puente y las cajas cerca de la casa principal. Al reunirte con el robot verás que no puedes subir escaleras. Tu objetivo aquí es ubicar el interruptor del elevador y activarlo para ayudarlo a subir y continuar la ruta. ¡Ay! ¡Escaleras! ¡Odio las escaleras! Busquemos otro modo de subir. ¡Oh! ¡Una grúa! Busca los controles. Subimos las escaleras y entramos directo al trapo. Elimina a estos enemigos de inmediato porque son la amenaza más grande de la zona. Ponte pilas, se organizan en oleadas de 5 y les encanta volar escudos a base de granadazos. No te confíes y mantén el control. En cuanto caiga todos los enemigos de la zona, a saquear se ha dicho. Abre cada cofre pequeño que veas en el camino. Necesitas reponer munición y recursos antes de seguir avanzando. Si giramos a la izquierda y cruzamos el puente, aquí no hay nada de valor que perder el tiempo buscando, así que date prisa y sube directamente al siguiente nivel. Atención aquí que este piso se complica. Nos van a caer 2 oleadas seguidas. Para la primera destroza al enemigo frontal y prepárate porque el resto romperá desde la zona media baja. La segunda oleada vendrá más adelante. No te regales, se están escondiendo detrás de las paredes esperando que te cruces para emboscarte. Ve con calma y remátalos. Una vez la zona despejada, ahora sí, tómate tu tiempo para explorar a fondo. Revisa absolutamente todas las cajas escondidas porque en esta área hay un gran botín esperando. Puedes rascar escudos o armas muy top para tu inventario. Organiza bien lo que te vas a equipar, porque pronto venderemos lo que no nos sirva y dejar listo para lo que viene.
Una vez que te organices y tengas tu inventario en orden, ve rápido a la máquina expendedora para vender todo el armamento y botín que no te sirva. En cuanto termines de hacer caja y reponer tus recursos, corre por este camino para accionar la palanca del elevador. Con esto le das acceso a Claptrap para que pueda subir y abrir la siguiente ruta. Ahora muévete rápido hacia la zona del jefe. Cruza el puente sin entretenerte y métete por esta estructura para ganar una posición de ventaja. Recorre el escenario a toda prisa, sube por esta rampa superior y quédate esperándolo arriba. Desde este punto elevado vas a tener una excelente línea de visión para controlar todo el combate. Aquí tenemos la presentación formal del Capitán Flint. Este jefe tiene una barra de salud gigante y soporta una cantidad enorme de castigo. Un detalle crucial que debes memorizar es que Flint es totalmente inmune al daño por fuego, así que ni te molestes en usar armas elementales de este tipo porque no le harás absolutamente nada. Lo que sí debes priorizar es el armamento con daño explosivo, ya que le resta vida a un ritmo brutal. Además, si estás jugando con Maya, aprovecha su habilidad de fijación de fase cada vez que le tengas cargada para congelarlo y romperle la guardia y maximizar el daño. Como habrán notado, la resistencia de este jefe es absurda, por lo que la clave es la paciencia. Sigue aplicando la fijación de fase en cuanto el cooldown te lo permita. Mucho cuidado con el fuego directo. Si tus escudos caen y te mandan la lucha por tu vida, no entres en pánico. Busca rápidamente a alguno de los enemigos menores que andan cerca, remátalo para conseguir el segundo aire y regresar a la batalla. De la que me salvé recién, casi pierdo la vida y con ello el reto de no morir en esta guía. Te dolerá. Cuando lo tengamos acorralado y a punto de caer, hay que apretar el gatillo con todo. Por un pelo de gato casi me mandan al suelo. Disfruten este remate. Eres la máquina de matar más temible que ha visto nunca este glaciar. Ojo, no te confíes por haber vencido a Flint, no significa que la zona esté limpia. Inmediatamente van a salir refuerzos y esos enemigos pegan bastante más duro de lo habitual. Para mantener la seguridad y el posicionamiento, ponte de inmediato bajo cobertura. Varios de estos enemigos te atacan con fuego e incluso te lanzarán cuchillos flameados que te puedan quemar la barra de vida en segundos. Tómate tu tiempo, elimínalos a todos con calma desde tu posición y una vez que la zona quede totalmente despejada, ve a reunirte con Claptrap para entregar la misión. Interesante reacción.
Cuando tú quieras, camarada. Muy bien. Ahora tenemos que llegar a mi barco. ¡Ahí está! ¡Mi formidable embarcación! ¡Vamos a botarla! Y eso es todo por esta ocasión. Si quieren la segunda parte de este video, este tiene que llegar a los 10 likes. Suscríbete y activa la campana para no perderte más contenido de este estilo. Pero si hay algo que no haya sido de tu agrado, házmelo saber en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales para estar más al tanto de este canal. Y conmigo es hasta otro día. Chao.